La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Gabriel Grosso. Ya en el último día de estos especiales del Apocalipsis junto al padre Grosso. Querido padre, bienvenido, muy buenos días. Buen día, Fabián, buen día a toda la audiencia de Radio Cristiandad. Muy buenos días, don Luis Manzano. Buen día, Fabián, buen día, padre, buenos días a los escuchas. Y a nuestra producción, el señor Diego Castillo, la señorita Débora Ledesma, el señor Germán Lucero. Muy bien, ¿cómo anda, padre? Muy bien, muy bien. ¿Ha leído alguna noticia hoy? Antes, como para ir fogueando la cosa, ¿o no? Sí, la visión 16 del Apocalipsis, esa la Esa la leyó. Esa es la más actual de todas. Exacto, más vale. La gran ramera. Sí. Visión 16. Sí, 16ª del Apocalipsis. Esa es la más actual. Ahí está gran parte de la realidad que nos toca vivir. Exactamente. Ya lo creo. ¿Y usted qué noticia leyó? No, estaba leyendo la carta abierta allí de Monseñor Williamson a Monseñor Felé, que fue un poco el motivo, dicen algunos, el motivo final, donde le pide la renuncia a Monseñor Felé. Bueno, ya está publicado en el blog de Radio Cristiandad, ya lo tienen allí. ¿Y esa carta quién la publica? Monseñor Williamson se la pasa, o sea, él tiene toda la connotación de carta abierta, de hecho se llama carta abierta, aunque fue privada. Se hizo pública después, cuando él se la pasó para que la publicara Rivarol, ¿no? Que tiene su circuito de suscriptores y nada más. Bueno, desde allí se empezó a filtrar, bueno, pero la idea era hacer algo donde da una suerte de explicación, de mantener la fe, de mantenerse alejado del concilio, de la iglesia modernista, pero... Eso es lo que le dice a Monseñor Felé. A ver qué pasa con ese micrófono que sale medio mal. Eso es lo que le dice a Monseñor Felé y instándolo a renunciar, ¿no? Por el bien de la fraternidad y demás. Y bueno, eso para que vean que Monseñor Felé, hemos conocido el pensamiento que tiene Monseñor Felé, sobre todo con su carta a los 3 obispos, él y los 2 asistentes, y cómo no tiene ningún motivo para renunciar, ni quiere renunciar. No, por supuesto. Bueno, y por otro lado, toda la algarabía que suscitó la expulsión de Monseñor Williamson entre, primero el Vaticano, después otros que están un poco empecinados en la destrucción de la figura del negacionista, sí. Williamson, o sea, Liga Antidifamación Judía y, bueno, otros miembros del rabinato mundial. Pero en definitiva, yo creo que todavía se sigue perdiendo el sentido de la gran batalla que Monseñor Williamson perdió. Por más que ahora encontrara el camino, encontrara la ruta, aquí ya se perdió mucho tiempo, ¿no? Y se ha hecho mucho daño. No se ha permitido en su momento y bajo la figura en la que él podría haber actuado y de la manera que podría haber actuado, se han perdido muchos feligreses, se ha permitido la destrucción de la fraternidad, se ha entrado en contubernio con Roma, se ha mentido, y en eso ha sido parte. Y de eso tendrá que rendir cuentas. Y yo, sinceramente, uno espera que él recapacite y realmente haga un paso atrás en este tema y diga, aquí me equivoqué, aunque ya no sé qué efecto podrá tener, ¿no? Muchos esperanzados en Monseñor Williamson, muchos que estaban esperando esta salida, inclusive dentro de la fraternidad. Tenemos conocimiento de algunos sacerdotes que dijeron, bueno, si lo echan a Monseñor Williamson, nos vamos con él. No sé qué pasará, porque una vez en la cancha después se ven los pingos, y muchos se acobardarán, seguramente. Y en definitiva, ¿qué es lo que va a hacer Monseñor Williamson? Sin estructura, sin lugares, sin nada. O sea, por más que vengan algunos, o sea, es partir de cero, ¿no? Sí, aparte, una de las cosas que esto no lo asusta,
es porque uno conoce el Apocalipsis, ellos no lo conocen, lo desechan o lo tienen al margen, y sabemos muy bien que en el Apocalipsis, y que creemos que estamos en esa época en que el anticristo tiene poder sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, Sí. o sea, sobre todas las instituciones. Entonces, no nos llama la atención que la última institución que transmitía la fe íntegra, la fe pura, esté pasando por lo que está pasando y que no quede ya nada y que entremos en el tiempo en el que habla el cardenal Pi, que la fe, la iglesia va a ser reducida Claro. al nivel doméstico y individual. Entonces no nos asusta para nada. En cambio, No, ellos no, por supuesto. se desesperan y es más, y por eso ellos no les queda otra que confiar ahora en el único obispo que ha dado un paso al costado de Monseñor Felé. Entonces dicen, bueno, ahora empezaremos de nuevo, armaremos una nueva fraternidad con todos los curas que se vayan. ¿Y cuánto va a durar eso? Hay errores de base que quedan obviamente allí guardados, no se mejora la situación. O sea, no sé cuál es la gran esperanza, sinceramente. Ellos guardan una gran esperanza en la figura humana ¿Sí? de Monseñor Williams, nosotros no. Y bueno, también guardarán esperanza en que Monseñor Williamson consagre a algunos otros obispos. Claro. Entre ellos, a lo mejor, algún brasilero. Claro. Veremos. Pero sepan que si no contemplan el fin de los tiempos, si no contemplan y no estudian el Apocalipsis, no van a entender el tiempo que estamos viviendo y se van a desilusionar otra vez, porque es así. Sí. Exactamente. Aunque nos tachen de fatalistas o falta de esperanza, que no tenemos esperanza. Es bien sabido que el tema de Williamson iba a decantarse de un modo o de otro porque formaba parte del pedido directo de Ratzinger hacia Felé. Ah. Eso no nos cabe ninguna duda. O sea, con la fraternidad sí, pero con los obispos con trato diferencial. Eso ya se había Sí, dicho. sí. Cada obispo tendrá un trato distinto y obviamente cuando Ratzinger dice, si yo hubiera sabido de Williamson antes, no le hubiera levantado la excomunión, por sus dichos sobre el holocausto. Bueno, puede ser que ahora se le aplique de nuevo. Y sí, como ahora es dogma de fe el holocausto para la iglesia modernista, y cualquier disminución, ¿no?, o negación del holocausto es penado con pecado mortal, por lo tanto, desde el Vaticano nos han informado que no se puede ser cristiano y negar el holocausto. Claro. Esta es la doctrina que hemos recibido de Ratzinger, ¿no? Entonces, si ya eso hablaba, bueno, indudablemente esto es una jugada, esto es un tablero de ajedrez en donde las piezas las mueven, las sacan, las ponen como mejor les parece, la finalidad está clara y el arreglo se viene, ¿no? Claro. Entonces uno ve un poco más, porque todo el conocimiento que uno adquirió y que también lo tienen ellos con respecto a que los dichos, sermones, conferencias de Monseñor Felé, sus dobles discursos, sus mentiras, eso lo conocen todos. Claro. Pero le falta lo principal, que le presenta o le muestra en qué momento histórico estamos viviendo. ¿Y a qué obedece todo eso? Obedece a que Dios abandonará las instituciones porque los hombres que tienen dones y que manejan esas instituciones han traicionado a Dios. No porque a Dios le guste abandonar a nadie, No, claro. sino que ellos, y eso se ve, eso se puede probar con Monseñor Felé, el jefe de la tradición. Resulta que nos enteramos que tiene un deseo vehemente de asociarse a lo que hacía 40 años lo venían denominando como el peor mal de la historia, que el Concilio Vaticano II. Quieren asociarse a Ratzinger, a la iglesia oficial. Y ya persiguen a cualquiera que haga la distinción que siempre ha hecho, o que muy bien ha hecho Monseñor Lefebvre, entre iglesia oficial e iglesia visible.
Entonces, está clarísimo, el Apocalipsis habla de ese poder que el anticristo va a tener sobre todas las instituciones. Y eso se ve, uno va a cualquier pueblito y cualquier pueblito vive de la democracia, no escapa, no está exento de nada. Tiene los mismos pensamientos que tienen en Washington, Claro. en Roma, en Jerusalén. Todos piensan lo mismo. Ujú. Esa es la confusión en la Babilonia mundial. ¿Quién escapa de esto? Puede por eso. Pero como no son Dios, entonces pueden escapar las familias y los individuos que quieran ser fieles, por supuesto. Porque sabemos que la familia también está, la familia al meter muchísimos, ellos llegan a las familias también, por supuesto, por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de la internet, por medio de todo, llegan a la familia. Entonces las familias que quieren ser fiel se libran de esta confusión, se libran de la Babilonia. Y los demás piensan todos lo mismo. Todos están, en cierta manera, marcados en su pensamiento y en sus obras como este poder mundial del anticristo quiere que uno piense y obre. Así es. O sea, tiene un alcance universal, nadie puede negar eso. Bueno, ahí lo vienen a buscar, padre. Se escucha. Me harían un gran favor, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, luego leeremos, seguramente mañana en nuestro programa Mientras el Mundo Gira hablaremos también un poco más acerca de esta carta abierta. Recuerdo, ustedes ya pueden leerla allí en nuestro blog de noticias. Vamos a lo nuestro, visión 16ª, la gran ramera. Va desde el capítulo 16, versículo 19, al capítulo 18, versículo 8. Comienza diciendo el texto sagrado: la gran ciudad se abrió en 3 partes, y las ciudades de los gentiles se desplomaron, y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera. Versículo 19 del capítulo 16. Hay 3 Babilonias en la Sagrada Escritura: la Babel literal de los profetas, enemiga y opresora del pueblo de Israel; esta Babilonia típica, que es Roma, llamada así por San Pedro y San Juan; y la Babilonia antitípica del fin del mundo, de la cual esta es prefiguración y bosquejo. Eso dijo el padre Castellani. Exacto. Entonces, sigue diciendo el texto, todas las islas desaparecieron y no hubo más montañas. Y un gran pedrisco con piedras de casi 1 talento de peso cayó del cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande. Y agrega entonces el padre Castellani: Estamos en la gran guerra. Granizo del peso de 1 talento, o sea, de 40 kilos, no hay. 49 a 53 kilos era el peso de los proyectiles de catapultas y balistas, que era la artillería de la antigüedad. Esta granizada que cae del cielo y destruye aparentemente hasta las montañas, granizo que en otro lugar señala el profeta como mezclado con fuego y sangre, representa con viveza y propiedad bombardeos de artillería aérea. Visión del padre Castellani. Sigue la visión apocalíptica en el capítulo 17, versículos 1 al 3. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló: ven acá, que te voy a mostrar el juicio de la ramera grande, la que está sentada sobre muchas aguas, con la que han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó a un desierto en espíritu. Entra el profeta en espíritu a la región donde no hay vida, donde está ausente el agua viva, a pesar de que hay muchas aguas muertas. Hay aquí una alusión al mar, figura del mundo. Allí ve a la mujer misterio, Babilonia la Grande, la meretriz gran magna, que dice la Vulgata latina, la prostituta purpúrea. Es la contraposición de la otra mujer de la visión 10ª, la que da a luz divinamente. Bueno, aquí se aclara un poco, se va aclarando un poco el misterio por contraposición, porque vemos que es
lo contrario a la mujer de la visión décima, la mujer coronada con las 12 estrellas, con el sol bajo sus pies, que es la madre mística de Cristo. Ujú. Entonces esta sería la madre mística del anticristo. La referencia que hizo anteriormente el padre Castellani con respecto a ese granizo, Sí. muy desorbitado, porque nunca ha caído un granizo así. Granizo de 40 kilos, imagínese. Rompería hasta las casas. Sí. Entonces puede ser que, y la gran ramera aparece después de este granizo. Entonces puede ser que que aparezca una religión mundial, que por supuesto que ya hace tiempo que la vienen preparando, después de la gran guerra que habla el padre, Ujú. o después de algún acontecimiento doloroso para toda la humanidad. Entonces, que aparezca la gran ramera, pero por supuesto la gran ramera ya tiene sus antecedentes. Eso es para notar. Continúa Monseñor Straubinger. Comenta Monseñor Straubinger: no se trata de un desierto material, como el refugio de la mujer del capítulo 12, sino a la inversa de una opulenta metrópoli dominadora de pueblos. Al respecto dice Filión que este retrato vigorosamente trazado contrasta con el de la madre mística de Cristo que vimos en 12, 1 y siguientes, pues tanto la púrpura del vestido de la mujer, versículo 4, como el bermejo de la bestia significan al mismo tiempo que la alta dignidad, la sangre de los mártires y la soberbia. En Roma, recordemos, la púrpura llegó a ser exclusiva de los emperadores, por eso significa la alta dignidad, y además la sangre de los mártires y la soberbia. Entre la bestia y la mujer hay unión estrecha, representando ambas la misma idea. La bestia es sin duda la que vimos en el capítulo 13, versículos 1 y siguientes, o sea, el anticristo. Abominaciones, dice el texto. En la Sagrada Escritura es un término para señalar la idolatría y los vicios que proceden del culto a los ídolos. La abominación específica de Roma era el culto a los césares. Comentando este versículo, dice San Juan de la Cruz: ¿Quién no bebe poco o mucho de este cáliz dorado de la mujer babilónica? Que en sentarse ella sobre aquella gran bestia da a entender que apenas hay alto ni bajo, ni santo ni pecador al que no dé a beber de su vino, sujetando en algo su corazón. La metrópoli del anticristo, en la que está como concentrado su dominio mundano contrario a Dios, aparece en la figura simbólica de una mujer. Está diseñada deliberadamente como imagen antitética de la otra mujer del capítulo 12, símbolo de la Iglesia de Dios. Muy interesante. Entonces pertenece, estamos hablando de una alta dignidad religiosa, muy soberbia, que tiene que tener un alcance universal. O sea, una religión universal, y vamos así dilucidando el misterio o algo un poco. Entonces, es la madre mística del anticristo, contraria a la madre mística de Cristo, tiene una muy alta dignidad, o la mayor, es muy soberbia, y después vamos a ver que tiene algunas otras cosas. Por el hecho de llamarse mujer, tiene que necesariamente tener alguna relación con la religión verdadera, mujer adúltera. Claro, la antítesis de la religión verdadera. O sea que viene de la religión verdadera, no son los testigos de Jehová. Está, claro. Algo falso. Viene de la religión algo verdadera. Enturbiado, claro. Algo que ha sido deformado. Exactamente, ha sido creado por Dios para ese propósito, y los hombres y el diablo la torcieron. Claro. Por eso también dice que en las abominaciones señalan la idolatría y los vicios del culto a los ídolos. Claro. Es decir, se va a transformar la verdadera fe en una religión falsa y abominable. Por eso la metrópoli del anticristo también aparece en figura simbólica de una mujer, como usted dice, la madre mística del anticristo. Es decir, un cuerpo de doctrina falsificado y penetrado en la masa del pueblo católico con una astucia diabólica, evidentemente. Y por eso engaña también a muchos. Sí, por eso pregunta San Juan de la Cruz: ¿quién no bebe poco o mucho de este cáliz dorado de la mujer babilónica, no?
Es decir, va a alcanzar a todos. Sí. Y en mayor o menor medida todos van a beber de ese cáliz. Incluso habla de santos. Sí. Alto ni bajo, ni santo ni pecador. ¿Cuánta gente conocemos que tiene, que uno la conoce y está en la iglesia oficial y uno se da cuenta que tiene más santidad que uno, al menos aparentemente se lo ve más bueno? Sí. Y está atrapado en esa iglesia modernista, pero yo creo que tiene más alcance en todas las religiones falsas. Digamos, no, en las religiones, todas las religiones falsas no, en las religiones que degeneraron de la religión verdadera. Porque ciertamente que los budistas no tienen, simplemente se van a tener que unir a la fuerza a la gran ramera, pero no es que tienen algo de verdadero. Pero por ejemplo el judaísmo fue la religión verdadera y apostató. Bien. Seguimos con el texto. Ahora el Apocalipsis nos sitúa en el capítulo 17, versículos 3 al 5. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, cubierta de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de grana, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las inmundicias de su fornicación. Escrito sobre su frente tenía grabado este nombre: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las prostituciones y asquerosidades de la tierra. Y dice el padre Castellani: atenti, vamos a ver este misterio, este enigma, este signo que espanta al mismo San Juan Águila, que ha mirado de frente al sol y ha visto tantos misterios y asombros. Este misterio de una Babilonia alegórica parece ser la culminación del misterio de la iniquidad revelado por San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7, refiriéndose tal vez a alguna potestad instalada allí como capital de la mundanidad y quizá con apariencias de piedad como el falso profeta. La fiera cabalgadura ya la conocemos, es el anticristo. La fornicaria es la cabeza y canal de una religión adulterada, idolátrica, puesta al servicio de la política, de la potencia secular, que es el instrumento del anticristo, convirtiéndola por el mismo hecho en un dios falso. En el Apocalipsis hay señalada con toda claridad una gran potencia política y una gran potencia financiera en la persona de la gran ramera, que significa la religión adulterada. La potencia política está significada por la bestia bermeja, con sus 7 cabezas y 10 cuernos, que representan un gran imperio pagano y satánico. Es la fiera que surgió del mar. La potencia financiera está representada no solo en el oro y las gemas que cubren a la perdida, sino sobre todo en el llanto que hacen cuando ella es destruida todos los negociantes de la tierra. Es pues una ciudad financiera capitalista, el imperio y centro del capitalismo mundial. La ramera representa 3 cosas concretas que serán, y ya comienzan a ser, una misma y se implican mutuamente. Primero, la última herejía. Segundo, la urbe donde esa herejía tendrá su cabeza. Tercero, el imperio que esa urbe gobernará, o sea, el fenicianismo. El comercio moderno es propiamente satánico. El lucro, la usura, el imperialismo, la tiranía, la crueldad. Ese imperio será un emporio marítimo, tendrá hegemonía del mar, o sea, del dragón, apostado sobre la arena del mar e incubando con su mirada el báratro movedizo, hace surgir de él a la fiera de 7 cabezas y 10 cuernos. Tanto la púrpura del vestido de la mujer como el color escarlata de las bestias significan al mismo tiempo que la dignidad, la sangre de los mártires. Volvemos a recordar que en Roma la púrpura llegó a ser exclusiva de los emperadores. La fornicación significa la religión idolátrica del Estado, que se convertirá después de la religión sacrílega del Anticristo, en la religión sacrílega del Anticristo. Las palabras fornicación, adúltera, prostituta, ramería y semejantes se hallan alrededor de 100 veces en los antiguos profetas
con el significado de idolatría y aplicadas solamente a Jerusalén, jamás a Nínive, Babel o Memphis. Israel es la esposa o la prometida de Dios. Por eso decía que tiene que ser una religión verdadera adulterada. Es indudable que es así, ¿no? Porque además es la forma más eficaz de engañar. Y tiene, partir de la religión verdadera y adulterarla. Y dice que tiene nombres de blasfemias, o sea que quiere decir que ha blasfemado varias veces. Uh-huh. Varias veces, plural. Sí. Bien. Madre de los fornicarios significa de los que como ella fornican con la idolatría y los valores y glorias del mundo. Es un misterio ahora, una cosa que nunca se había visto, un arcano, las profundidades de Satán. Que lo estamos viendo, ¿no? Es decir, en la época en que escribía Castellani esto, puede ser que no se viera tan claramente, pero hoy se ve absolutamente la prostitución de la religión verdadera y su inminencia de ser el respaldo y la base del punto de partida del anticristo. Pero también hay que recordar de que estamos hablando de una ciudad. Claro. Una ciudad capitalista o muchas ciudades. Es la herejía, la urbe y el imperio, claro, de esa urbe. Bueno, por eso se distingue del falso profeta, el pseudo profeta. Uh-huh. El pseudo profeta, si hemos visto que es un poder religioso, la gran ramera también es un poder religioso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el falso profeta y la gran ramera? El falso profeta es el personaje. La gran ramera es la doctrina, o sea, la última herejía, la ciudad de donde salga para dominar el mundo esa herejía, y el imperio que va a gobernar desde ahí esa herejía. Es decir, no son cosas personales. Ya está hablando de las circunstancias en que se desarrolla la gran ramera. Entre la bestia y la mujer hay una unión estrecha representando ambas la misma idea. Pero el hecho de que la mujer jinetee a la fiera no significa necesariamente que le sea amiga. Está oprimiéndola, como veremos más abajo. Por ejemplo, que la mujer sea el capitalismo y la fiera sea el comunismo. Comenta Monseñor Strobinger, un nombre misterio, es decir, un nombre misterioso que debe ser interpretado alegóricamente. Este misterio de una Babilonia alegórica que asombra grandemente a San Juan parece ser la culminación del misterio de la iniquidad revelado por San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7, refiriéndose tal vez a alguna potestad instalada allí como capital de la mundanidad y quizá con apariencias de piedad como el falso profeta, madre de los fornicarios, es decir, de los que como ella fornican con la idolatría y los valores y glorias del mundo. La extrema fuerza del lenguaje empleado con esta ramera recuerda a las expresiones usadas contra Jerusalén en Ezequiel 16, que es de lo más fuerte, ¿no? Notas de Ezequiel 16, también de Monseñor Strobinger: la vid no sirve de material para hacer instrumentos con su tronco, sino solo para dar frutos o ser arrojada al fuego. Muy interesante. Es la imagen del pueblo de Israel, es decir, que no hay para el pueblo sacerdotal sino los dos extremos, gloria o ignominia. Es el destino que en la Biblia tienen los primogénitos porque eran cosa del Señor. En el Evangelio, Jesús es aún más terminante con la sal insípida que ha perdido lo que la hacía apta para el honor sacerdotal de los sacrificios y de los pactos. No servirá ni siquiera para el muladar, sino para ser arrojada fuera y que tirada la pisen los hombres. Una alegoría de la esposa adúltera, como puede verse en Jeremías capítulo 2 y 3 y en Oseas capítulo 1 y 4. Este celebérrimo capítulo encierra un drama inmenso y sublime, que es algo así como el reverso del Cantar de los Cantares. Su asunto es la infidelidad del pueblo elegido, mas no ya de todo Israel, sino de la nación judía en particular, pues se la llama hermana de Samaria, la cual más de un siglo antes había caído en la esclavitud asiria con las 10 tribus del norte o reino de Israel propiamente dicho.
La esposa está personificada en Jerusalén porque cuando Israel salió de Egipto, Judá fue hecha su santuario, y Dios amó las puertas de Sión más que todos los tabernáculos de Jacob. El templo de Salomón, próximo ahora a ser abandonado por Dios y destruido por los babilonios, estaba allí, en la capital santa por excelencia que Jesús iba a llamar la ciudad del gran rey, por la gloria de su destino cantada por todos los profetas. Un día, sin embargo, había de llorar sobre ella el gran rey, porque Jerusalén no conoció entonces el tiempo de su visita, y más tarde tuvo él que despedirse diciendo que ella no volvería a verlo hasta que dijese: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que lo reconozcan. Y acá parece insinuarse que la urbe, sede de la gran herejía, sería Jerusalén. Sí. A pesar de que Jerusalén, Roma... y después vamos a ver que van a aparecer los 10 reinos. Ajá. O sea, las 10 tribus. Las tribus perdidas de Israel. Dominando desde la diáspora. Ajá. Porque se dice que, pero después ellos son los que la queman después. Uh-huh. ¿Por qué lo van a quemar? La van a quemar porque parece que al anticristo no le conviene. Cuando él ya se independiza y dice: no, yo no obedezco a nadie. Entonces, vamos encontrando otras características de esta gran ramera. Dijimos que era madre mística del anticristo, alta dignidad, soberbia, cabeza de una religión adulterada, idolátrica, puesta al servicio del poder político. Entonces, si es religión adulterada, entonces tiene que ser religión que venga de la religión verdadera. Sí. La última descomposición de la verdadera religión. La última gran herejía. Claro. ¿Qué la tenemos hoy? Es el culmen del misterio de iniquidad. Uh-huh. Cuánto para pensar, ¿no? Cuánto para meditar. Sigue diciendo el texto apocalíptico, estamos en el capítulo 17, versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y me asombré grandemente al verla. El padre Castellani agrega: embriagar de esa fornicación es propagar la religión nacional. Si los pueblos de la tierra se embriagaron de ese vino, es porque la mujer está primero embriagada de la sangre de los mártires. La sangre no emborracha, no produce euforia ni ufanía. Los romanos salían tristes del anfiteatro después de aquellas orgías de sangre y muerte. La mujer perdida se glorifica a sí misma ahora con la sangre de los mártires y las loas de los santos. Se ufana y se emborracha con ella. Exactamente como dijo Jesucristo a los judíos: vuestros padres mataron a los profetas y vosotros les levantáis monumentos y os ufanáis con sus nombres diciendo: si hubiéramos vivido entonces, no hubiésemos matado a los profetas. Y ahora estáis fraguando dar muerte al último y mayor de los profetas. La religión adulterada hace gala de la fama de los antiguos santos muertos y persigue a los santos vivos. Qué gran adulteración esa, ¿no? Hacer gala de los antiguos santos muertos y perseguir a los santos vivos. ¿Cómo se retuerce la cosa? Y eso en la época de nuestro Señor se sabía hacer muy bien. Y lo hicieron con él. Por eso. Y eso se transmitió a lo largo de los siglos. Sí. No se dejó de hacer. Y si va a llegar a su expresión más fina, más refinada, más excelsa, si se puede decir así, con el anticristo. Sí, y cuando termine de anexar a las otras, cuando termine de corromper a las otras religiones, que si bien ella no sabe, también pertenecen a la religión verdadera. Uh-huh. Cuando termine de corromperlas a todas y se haga un solo bloque, uh-huh, vamos a contemplar la gran ramera que se nos impondrá a todos como religión única. Ahora, refiriéndose ya a la situación actual y viendo con anticipación lo que iba a cundir en la Iglesia, dice el padre Castellani: el actual modernismo religioso se apropia de las glorias terrenas de la religión. Las catedrales góticas y románicas, la música de Bach, los dramas de Shakespeare, de Cervantes y de Lope, los grandes descubrimientos de la Europa cristiana y su pertrecho político y jurídico, los reinados prósperos y gloriosos.
En una palabra, toda la añadidura del reino de Dios que la cristiandad suscitó. También es de ellos la espiritualidad, la fraternidad y el humanismo. Claro, Y hoy más que nunca, ¿no? Pensemos en la hermenéutica de la continuidad. Claro. Es todo de ellos. Entonces siguen ellos con eso. Como dice la fraternidad, también sí. es de ellos la espiritualidad, Sí. la fraternidad y el humanismo. El padre se ríe y no dice nada. Ebrios de la sangre de los santos y de la sangre de los... A mí me parece que está bueno decir, ¿no?, que este pasaje es misterio. Aquí hay un misterio que asombró a San Juan, que ya venía viendo todo lo que había visto en esta magna visión, y que acá realmente se pasma ante esto que ve. ¿Qué es lo que lo pasma? Es bastante interesante analizarlo. ¿Es la grandeza, el poderío, o es por el contrario ese misterio que no llega a quedar claro, no llega a quedar evidente? Porque a nosotros se nos dificulta terriblemente aquí la exégesis. No dificulta en el sentido de no poder llegar a interpretarlo junto con el padre Castellani, con Monseñor Strobinger y demás, sino porque representa dos cosas esta ramera, que están hoy muy diferenciadas, que mañana seguramente no lo estarán, pero que hoy representan como dos polos antitéticos: el poder mundano y el poder religioso. Y aquí los vemos aunados. Entonces para nosotros también es un gran misterio. Porque alguno trata de irlo ligando a la realidad actual, y sin embargo no pertenece a esta realidad actual, sino en sus prolegómenos, nada más. Claro. Entonces por eso, a medida que vaya pasando el tiempo, se hará más claro. Pero ciertamente hoy sigue siendo un misterio. Pero así como nosotros vemos que la fraternidad se acerca cada vez más a la iglesia oficial, la iglesia oficial se acerca cada vez más al poder político. Ya va siendo su respaldo, ya va siendo el trampolín para las nuevas políticas mundiales, ya va siendo su antecesora inmediata, su impulso más grande. Y cuando dice esto de ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, hay una distinción ahí, son dos cosas. Los testigos de Jesús son los mártires. Por eso después dice, si los pueblos de la tierra se embriagaron de ese vino, y ahí está hablando probablemente de los santos vivos que se dejaron seducir, es porque la mujer primero está embriagada de la sangre de los mártires, se la ha apropiado, la ha hecho suya, como dice por ahí, y la proyecta hacia el mundo y seduce a los santos. Entonces se embriaga también con la sangre de los santos vivos, sin efundirla, pero la conquista. Por eso dice al final de recordar el pasaje de nuestro Señor, la religión adulterada hace gala de la fama de los antiguos santos muertos y persigue a los santos vivos. Es una persecución probablemente no física, o podrá hacerlo después, pero también es una persecución espiritual para seducirlos y llevarlos a la religión profanada. Claro. Bien, sigue entonces el padre Castellani diciendo, ebrios de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, se apropian su gloria y autoridad al mismo tiempo que no los imitan. Antes los desimitan en sus vidas frívolas y cómodas y en su predicación aguada y mutilada del Evangelio. Esto está ocurriendo hoy, por favor. No falta mucho para todo esto, para que se consuma todo esto. Explotadores de la religión que plantaran otros, hoy alaban a los difuntos y persiguen a los hombres religiosos vivientes que con su trabajo y con su sangre les conservan el comedero. O sea, siguen abrevando de la religión verdadera para falsificar cada vez más. Y siguen abrevando de los hombres, ya santos o vivientes, y utilizándolo para sus profanaciones y sus blasfemias. Sí. Y hoy, por ejemplo, lo que vos, Fabián, leías antes, ¿quiénes son los tres personajes que aparecen aquí hoy, el día de hoy, con respecto a la expulsión de Monsignor Williamson? ¿Quiénes son los que están atentos a eso? La Liga Antidifamatoria. El Vaticano y todos nosotros, y toda la tradición. ¿Por qué ellos están preocupados de lo que pasa en la Iglesia Católica, pero no en la Iglesia Católica de lo que pasa con los carismáticos? No están preocupados con lo que pasa con el último bastión de la fe católica. Entonces ellos dirigen todo, están dirigiendo todo.
Están preocupadísimos. Es muy interesante, porque si este es el meollo de la historia, ¿quiénes son los que están atentos a eso? ¿Quiénes son los que entienden esto? ¿Dónde están los otros? Están pensando en cualquier cosa. ¿Quiénes son los que están, al menos, mirando hacia el lado del apocalipsis? Claro. Ellos, el Vaticano, que también quiere destruir lo último que quede, y nosotros que nos estamos tratando de librar de esa destrucción. Y por supuesto todavía la gente de la tradición también, que bueno, mucho hasta allá no les interesa, pero a los que les interesa... Sí, no es un tema que competa al Verbo encarnado, para nada, ni a para los nada. carismáticos. Ellos están pensando en sus celebraciones, claro, y en sus sínodos supuesto, episcopales por y supuesto. demás. Pero, casualidad, que esta gente se entera y está informada y dice, no, menos mal que lo echaron, es lo que tenían que haber hecho. Se ve que están un poco interesados, ¿no? Sí, de hecho no creo que haya sido noticia en la tapa de los diarios la expulsión de Williams. No, ni le interesa el Clarín ni nada. O sea, los personajes que pertenecían o que pertenecían a la religión verdadera son los interesados en acabar con lo último que con la mujer del capítulo 12. Esos son. Entonces tienen que tener alguna relación con la gran ramera esta gente. Tanto los del Vaticano como los de la antigua, los de la sinagoga, digamos. Comenta Monseñor Strobinger, ebria de la sangre. San Juan había visto ya a la bestia, pero no a la mujer. Su grande asombro, según explican los comentaristas, procede de verlas juntas. Esta visión es hoy todavía llena de oscuridad para nosotros, al punto que este pasaje es la parte más difícil del libro entero, decía Filión. Esta ebriedad, que no es de la bestia, sino de la mujer, es interpretada tanto como la responsabilidad por la sangre cristiana derramada, lo que Jesús increpa a los fariseos en San Mateo 23-24, cuanto como una actitud soberbia que usurpa los méritos de los mártires y santos, revistiéndose hipócritamente de ellos. Bueno, nosotros lo vemos claramente esto manifestado en el proceder actual de Ratzinger con respecto a la liturgia tradicional. Sí. ¿No? Como cargándose sobre sí, ahora, por ejemplo, este fin de semana con el fanón, esta estructura de la vestimenta litúrgica pontificia, que había sido dejada absolutamente de lado, ¿no? Que es una especie de capa con la que el Papa se viste y que apareció en todos los sitios tradicionales, digamos, neotradis, siendo aplaudido. Miren, el Papa recuperó el fanón. Claro, como si eso fuese... O sea, se toman las glorias de la época pasada. Se hizo católico el Papa. Claro, pervirtiéndolas, ¿no? O cuando salió con el gorrito ese rojo, y ese tipo de cosas. Toman aquellas glorias del pasado para demostrarse, ¿no?, falsamente como un restaurador. Claro, y resulta que lo nombra a Müller un hereje como prefecto de la fe y ahí no dice nada. Claro. Eso es. Se callan. Claro, y simplemente porque se pone una capa. Claro. Sí, además es para profanarla, es decir, para hacerla ropaje del... Sí, pero por supuesto, sí. De la bestia o del falso profeta. Sí, y ahí tiene que ver, aunque uno no le dé tanta credibilidad en el sentido de tanta importancia, pero sí el lema que daba, el lema que tiene, ¿cómo se llama el monje irlandés? San Malaquías. San Malaquías, al papado de Benedicto XVI, claro. La gloria del olivo. Claro. O sea, él trabaja para el olivo. Entonces, ¿son la misma religión adulterada? Aunque... Bueno, claro, porque la primera religión adulterada fue la de los judíos. Y por supuesto. Entonces él sigue la misma línea. La gran diferencia es que la religión adulterada tiene 2000 años de extravío. O sea, son 2000 años en que el diablo los ha confundido, pero ¿de qué manera? Por eso tiene que llegar al culmen el misterio de la iniquidad. Además, ciertamente que ese abrevar juntos dos entes radicalmente diferentes, ¿no?, como la sinagoga de Satanás
llamémosle por esto, al sionismo actuante y buscador del gran poderío mundial, juntamente con la estructura visible, por lo menos para ellos, de lo que significa la Iglesia Católica, representa ese gran misterio. Y acá sí se puede dar entonces esa unidad entre la bestia y la ramera. Y el asombro de San Juan. Y el asombro. Cuando ve que la religión que su Señor, nuestro Señor Jesucristo, había sacado del pueblo de Israel y lo había puesto en el cristianismo, resulta que los ven después juntos, atacando a los mártires de Cristo. Porque ciertamente él había presenciado la crucifixión, había presenciado que Caifás lo había llamado blasfemo a nuestro Señor, pero esto no lo había presenciado. Sigamos con el texto apocalíptico. Pero el ángel me dijo, estamos capítulo 17, versículo 7, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. El ángel habla primero de la bestia y solo en el versículo 18 va a volver hacia la figura de la mujer. La bestia que has visto era y ahora no es. Está para subir del abismo y camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán cuando vean que la bestia que era y ahora no es, reaparecerá. Es un enigma esto, un poder que era y no es, y sin embargo es, puesto que porta a la mujer y va a la perdición. Esta es repetición en otra forma del milagro del anticristo, entre comillas, milagro, que el pseudo profeta va a ponderar tanto. Es un poder perverso que va a surgir, que existió en otros tiempos y cayó. El imperio pagano de los Césares, según la exégesis patrística. Puede darse una restauración no sana del clásico imperio. Es una parodia del nombre divino dada en 1.4 y 8 y 4.8. Asimismo, la herida que lleva es la réplica de la del Cordero y su reaparición también imita la parucía de Cristo. El abismo no es el de 9.1 y 20.1 y 7, sino el de 13.1, es decir, el mar, símbolo de las naciones o gentilidad. Sigue diciendo el padre Castellani, aquí es donde se requiere sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, es el texto apocalíptico, 17, 9, 11. Aquí es donde se requiere sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reinos, 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que era y no es él, el octavo, y es de los 7, y camina hacia su perdición. Muy, muy oscuro. Muy denso, sí, evidentemente. Comenta Monseñor Straubinger que tiene sabiduría, es decir, que es para que lo entienda el hombre espiritual, sobrenatural. 7 montes es una alusión a las 7 colinas de la ciudad de Roma, con la cual todos los autores clásicos y cristianos la han identificado. Pero esta, dice Crampon, no parece personificar la Roma de los Césares, ni exclusivamente ni siquiera principalmente. Añade que ella es la ciudad de los hombres, opuesta a la ciudad de Dios. Filión ve en ella la capital mística del imperio del anticristo en los últimos días del mundo, y en los 7 reyes, de acuerdo con el capítulo 7 de Daniel, las grandes monarquías paganas o animadas del espíritu pagano. Y finalmente el conjunto de los reinos europeos actuales, en lo que tienen de perverso y anticristiano, pues hay que tomar en cuenta que el apóstol no describe los fenómenos políticos, sino en cuanto estos interesan al aspecto religioso, mostrándonos las consecuencias que de ellos resultan para el orden espiritual.
No obstante, la reaparición de la bestia hará gran impresión a aquellos que no son capaces de discernir su naturaleza. Los elegidos poseerán el necesario don del discernimiento. Los otros, en cambio, cuyo destino final será semejante al de la bestia, exclusión de la vida eterna, muestran asombro y devoción reverente a la bestia reaparecida. Acuérdense de lo que San Pío X le dijo a Teodoro Herz, que no podía él aceptar el Estado de Israel, o el impulso que estaban llevando delante ellos, porque todavía no había aparecido, y qué piensan los eclesiásticos actuales de todo eso, como una bestia que no era, que desapareció y después apareció de nuevo, como un poder, porque está sentado ahí en Jerusalén, como un poder, y cómo si lo aceptan o no lo aceptan ahora. Y sabemos que un católico tradicional como San Pío X dijo, no, nosotros no podemos aceptar eso, mientras ustedes no creen en Cristo no van a tener nuestra aceptación. Y sin embargo está aceptado. Hoy sí. Y dice ahí, si no creen en Cristo, mejor. los elegidos poseerán lo necesario don del discernimiento. En cambio, los otros, cuyo destino final será semejante a la de la bestia, muestran asombro y devoción reverente a la bestia reaparecida. No, si eso es buenísimo. Es muy bueno. Ahora, indudablemente que la imagen de los reyes, ¿no?, y de los reinos, aquí también se va a presentar una especie de misterio a resolver, que se resolverá cuando ocurra, antes imposible. El tema es de los 7, pero es el 8º. Hoy la idea de reinos no está configurada en la actualidad. No forma parte del espectro de la posibilidad actual. No existen más los reinos. ¿De qué reino hablamos? Bueno, puede ser que ahí reaparezca Bueno, pero... el reinado de Israel, porque acá habla de las 7 colinas, pero dice que hay un imperio que va a durar poco tiempo. Probablemente sea el imperio de Roma, que después se trasladará a Jerusalén, que es donde dice que está la capital mística del anticristo. O está Pero hablando no- de los dos a la vez. No podrá desaparecer el sojuzgamiento democrático. Es imposible. Forma parte también del espectro. No, va a desaparecer. O se transformará, Claro. o se transformará Es en lo un- que vimos ayer, cuando se acabe la democracia y empiece la tiranía, Claro. ahí van a decir, no, pero Y la tiranía es un reino prostituido. por supuesto, cuando empiece el poder efectivo, cuando ellos digan, no, nosotros somos nosotros los que mandamos, basta de... Basta de elegir, basta de Claro. participar, basta de cualquier cosa. Pero fíjese que... Sí, o sea, quiten la mentira que ellos pusieron acerca de la soberanía popular, por ejemplo, ese tipo de cosas. Exactamente. Y fíjese que si se refiere a los dos, si se refiere a Roma y a Jerusalén, está englobando a las dos instituciones o a los dos grupos de personas que pertenecieron a la religión verdadera y que han adulterado. El judaísmo y el catolicismo, claro. Habla de los dos, Roma, porque no olvidemos que Jerusalén también tiene 7 colinas. Ajá. Tiene 7 colinas Jerusalén. Algún comentador lo dice, yo no sé si lo puse aquí, pero lo he leído. Y la cita a cada una. Sion es una de las colinas, Claro. donde está el monte. Ofel es la otra, y bueno, y otras 5 más que no. La mar de extraño. Indudablemente, ¿no? Claro, alguno podría objetar con respecto a la reyesía dentro del pontificado, pero también se ha renunciado a eso. Claro. Los papas no son más reyes. Han renunciado a la triple corona desde Pablo VI, ¿no? Y cada nuevo pontífice de estos últimos conciliares han hecho una salvedad pública de ofensa hacia la triple corona, ¿Cuál es esa? renunciando a ella, total y Pero absolutamente, expresamente. y públicamente, sí. ¿En pos de qué? De la humildad.
falsa humildad, totalmente falsa. Pero bueno, esta época extraña, ¿no? No obstante, la reaparición de la bestia hará gran impresión a aquellos que no son capaces de discernir su naturaleza. Habíamos quedado allí. Los elegidos poseerán el necesario don de discernimiento. Los otros, en cambio, cuyo destino final será semejante al de la bestia, es decir, los que se van a condenar, muestran asombro y devoción reverente a la bestia reaparecida. Otro rompecabezas, el anticristo, es a la vez séptimo y octavo. Empezará como uno de los 7 reinos, un reino pequeño, nos anuncia Daniel, después los dominará y se convertirá en otro reino descomunal y diferente de todos, o sea, la federación de todas las naciones. Por eso se va a acabar la democracia. Va a decir, basta de democracia. Pero para todo eso tienen que tener muy bien todos los piolines de las naciones antes de poder, para que no se les subleve nadie. Y faltan algunos que... ¿Quién se va a sublevar? Bueno, ahora está, Nosotros. ahora está Irán, que todavía le ocasiona un poco de problemas, que ya están viendo cómo borrarlo. Bueno, al Islam lo van a sacar del medio. Sí. El Islam ya... O lo van a transformar. Pero ahí dice, más adelante dice, el padre Castellani dice que lo van a transformar. Porque ciertamente el Islam es el representativo, si alguno quiere hacer algún emparejamiento con el texto sagrado, podría ser tomado como el Éufrates, ¿no? Que está dividiendo Oriente de Occidente, es decir, el reino del Oriente Lejano no avanza sobre Occidente a causa del Islam. El Islam es la barrera que impide que aquellos del Oriente asuman sobre Occidente. Pero una vez eliminado, bueno, puede dar lugar entonces sí a la Gran Guerra. Yo me inclino Podría más por, ser interesante la posición. me inclino más por pensar que el islamismo va a ser cambiado por las últimas expresiones, por ejemplo, de Ahmadinejad. Ellos también están esperando sí, claro, al emperador del mundo. por supuesto. Entonces, si aparece, en lugar de enfrentarlo, se van a plegar a él. Claro. Habrá alguno que otro que van a borrar porque no acepta la idea, pero es parte del plan. Serán daños colaterales, nada Sí. más. Hay 2 notaciones contradictorias aplicadas primero a una cabeza, después al revés de la bestia y juntamente a uno de sus cuernos, que es octavo y sin embargo es séptimo. Ese cuerno tiene que ser el mismo que en Daniel nace de nuevo en medio de los 10 cuernos y se hace mayor que todos. Tiene ojos y lengua, profiere blasfemias, vence a los santos, intenta cambiar el calendario y los usos de los hombres y es aniquilado por la llegada del reino de los santos. Es el anticristo. El anticristo será un hombre y un reino, las dos cosas, una en otra. Esto deshace una discusión secular y superflua de los teólogos. El anticristo será un poder político tiránico, seductor e impío, encarnado en un hombre perverso, un plebeyo genial. Es una ley de la historia. Siempre un gran movimiento colectivo crea su jefe, así como un gran hombre da su forma y su dirección a todo difuso momento colectivo. Ambos se crean mutuamente en causalidad recíproca. Ese no es debe significar sin duda la falsedad del imperio restaurado, la cabeza muerta y sanada que no es lo que pretende ser y antes era, un fraude y una falsificación edificada sobre el engaño y la mentira. Por tanto, ese vaticinio concuerda con el anterior, aunque está formulado al revés. Surge una cosa monstruosa, imitación y máscara de otra cosa que existió auténticamente, aunque mala. En la sombra. Daniel dice que aparece de nuevo. San Juan dice primero que muere y vuelve a ser, y luego al revés, que era y ya no es. Surge un imperio de embeleco y mojiganga, con la máscara de otro de los grandes imperios históricos. Los 5 que cayeron son los 4 que describió Daniel: caldeos, persas, griegos, romanos, con la añadidura del mahomético. El uno que es decir, el sexto que precede al anticristo, tiene que ser uno de 2.
o el imperio de los zares, blancos y rojos, edificados sobre el cisma griego, sujetador de la doctrina de Cristo al poder idolátrico del Estado, que en nuestros días, sin dejar de ser despótico, se ha vuelto ateo y antitético. Y hagamos la salvedad de que en estos últimos meses ha crecido de una manera también llamativa la relación, ¿no?, esa fornicación entre el cisma ruso y el poder político de Putin, ¿no? Sí, sí. Se han aunado y están trabajando mancomunadamente como si estuviéramos en otra época. Bien, el segundo entonces, este sexto, uno de estos, las dos posibilidades que trae el padre Castellani, es o bien el imperio de los anglosajones, que hizo triunfar al protestantismo en Europa y después lo desparramó por todo el mundo, vuelto veneno modernista. El séptimo, el que ha de venir, será dos cosas a la vez y así será séptimo y octavo. Será nuevo imperio, imperio antiguo, y al mismo tiempo fiera, es decir, poder político satanizado levantado contra el Dios viviente y enemigo a muerte de la Iglesia. Ahora sigue el texto bíblico. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán después de la bestia la potestad como real por espacio de 1 hora. Estos tienen un solo propósito, y su potestad y autoridad lo entregarán a la bestia. O sea Capítulo 17, versículos 12 y 13. O sea que la bestia va a gobernar el mundo con 10 reyes que lo auxilien. Uh-huh. Con 10 comunidades, con 10 reyes, con 10 tribus que lo auxilien. Claro, así va a organizar su poder en el mundo, no va a estar solo, evidentemente. Y después hay un problema ahí porque se pelean. Por lo tanto, después de la fiera significa después de aparecer la fiera. Es de notar la semejanza de este pasaje con el de Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Son pues 17 reyes? No, son 7 grandes reinos y luego 10 reyesuelos, o muchos, número indeterminado, dice San Agustín. Porque los cuernos brotan de la cabeza, como ser reinos vasallos o colonias independizadas. Los principales intérpretes ven aquí 7 reinos y 10 republiquetas de los últimos tiempos existiendo simultáneamente con una misma idea, un único propósito. Soloviev vislumbró o palpitó con la sola lectura del Apocalipsis que una coalición asiática encabezada por el Japón vencería a Europa y destruiría a Roma y sería vencida por el Anticristo. Seguimos avanzando con el texto apocalíptico 17:14. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. Los reinos o repúblicas comunistas están ya guerreando contra el Cordero, decía el padre Castellani, pero el Cordero los vencerá, anunciando ya lo de el capítulo 19, versículos 11 al 22, donde Cristo es igualmente declarado soberano de los que imperan. Su ejército, opuesto al de la bestia, será victorioso. El cristiano que sea fiel a su fe y se mantenga firme en la lucha contra el demonio es llamado vencedor en el Apocalipsis. Que sigue diciendo, me dijo además, las aguas que has visto, sobre las cuales tiene su sede la ramera, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que has visto, así como la bestia, van a aborrecer a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la abrazarán por el fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones hacer lo que él plugo, una sola y misma idea, y dar su autoridad a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es aquella ciudad, la grande, la que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. Aquí entonces las 10 republiquetas, los 10 reinos, son los que destruyen a la gran ramera. ¿Por qué? Porque le dan su adoración o su autoridad a la bestia. Uh-huh. O sea, la religión adulterada, después que dé pie
de paso al anticristo va a ser destruida por completo. Exactamente, quemada, abrazada por el fuego. Y dice que Dios le dio la autoridad a la bestia hasta que se cumplan sus palabras. Y la mujer que has visto es aquella ciudad, la grande, la que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. O sea que también tenía mucho imperio sobre los reyes de la tierra. Tenía imperio sobre los 10, sobre las 10, los 10 reyes. Sin embargo, los 10 reyes la destruyen. San Juan pasa aquí de la bestia a la ramera Babilonia sentada sobre ella. El capítulo 18 está dedicado al castigo de esta mujer. La mujer oprime a la fiera, no la propicia, pues los 10 cuernos o reyezuelos la destruyen en un día y ponen toda su potestad al servicio, ¿no? Así nomás. Entonces quiere decir que la gran ramera trabajaba para un propósito y luego después cuando se da cuenta que tiene que entregarle todo su poder a la bestia, se ve que no quiere dárselo y la destruyen. Porque pensaban tal vez en alguna otra idea. Aborrecerán ellos mismos a la ramera que había sido el objeto de su pasión y cuya caída deplorarán luego. Vemos así cuán admirablemente se vale Dios de sus propios enemigos para realizar sus planes y sacar de tantos males un inmenso bien como será la caída de la gran Babilonia. Así esta fortaleza anticristiana en el orden espiritual perecerá a manos de la otra fuerza anticristiana del orden político, la cual a su vez, con todos los reyes coligados con ella, será destruida finalmente por Cristo. ¿Qué ciudad es esta finalmente? No lo sé yo, dice el padre Castellani. No calzan sus notas a las actuales urbes. Las notas que San Juan dibuja son, primero, una ciudad capitalista con un poder mundial; segundo, un puerto de mar; tercero, la cabeza o centro de una religión falsificada, idolátrica o política. Daniel describió los imperios paganos en figura de fieras, pero San Juan describe el imperio del anticristo en figura de dragón, mezcla de todas las fieras de Daniel, y como su resumen empeorado, porque es peor el neopaganismo, que es apostasía, que el antiguo paganismo, que era simplemente precristiano. La Roma pagana, capital del imperio podrido y sede del culto nefando al emperador hecho Dios, es indudable como sentido próximo e imagen del tipo, pero no excluye, antes pide con el texto mismo, otra significación más profunda, que es la misma significación escatológica de la última urbe impía, semejante a una Roma cesárea, empeorada al décuplo, y por eso mezcla San Juan en su retrato realmente poco artístico las 3 primeras fieras de Daniel. Monte en la escritura significa reino y poder político, y también hombre poderoso políticamente. Será una impía urbe religiosa y capitalista, cabeza de un imperio sacro falsificado, es decir, de un imperialismo. No es forzoso que la ciudad impía de los últimos tiempos sea de nuevo la ciudad de las 7 colinas, aunque tampoco es imposible. Basta que sea una ciudad imperial que domina 7 reinos, porque el anticristo derrotará a 3, y entonces los otros reyes se les someterán. 7 o más, poco importa. El número 10 significa una cosa completa en lo profano, así como el 12 significa una cosa completa en lo sacro, y el 24 una cosa completa en el cielo. En esta visión 16ª hay un enigma dificilísimo. 10 reyes que prestan toda su fuerza a la ciudad perdida, y por otra parte la incendian y la aniquilan. ¿Cómo puede ser la metrópoli del anticristo por un lado, e incendiada y deshecha antes de la parusía por otro? Evidentemente aquí hay 2 tiempos, 2 momentos diversos. Parece claro que la ciudad meretriz y la capital del imperio del anticristo no son una y la misma, a menos que sean la misma ciudad en 2 momentos diferentes de su historia, el de su apogeo nefando y el de su perdición, pero no lo parece. Sí, pero más adelante un poco antes habíamos visto que
era posible que hubiera un desarrollo de una ciudad, o cuando se habla de un reino puede ser también un reino espiritual, y después es destruido por aquellos mismos que lo elevaron y le entregan los restos al anticristo. Y ahí pueden estar las dos ciudades, es decir, ¿por qué se levanta y desaparece? Parecería, dice el padre Castellani, que San Juan tiene delante de los ojos en la visión octava y luego en la 16ª dos ciudades capitales, Jerusalén y Roma. La Babilonia mística aparece aquí en el otro extremo de la profecía, unida a la última bestia de Daniel. Lo que Babilonia fue para Jerusalén, esta lo será para la iglesia. Sea como fuera, hay que reservar para el antitipo, para la urbe perdida del futuro, sea simple o doble, el otro sentido de la palabra montes, también literal aunque metafórico, que San Juan añade inmediatamente. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales la mujer tiene sede. Son también 7 reyes. Capítulo 17 del Apocalipsis, versículos 9 y 10. La ciudad maldita será como la heredera de 7 imperios babilónicos que habrá, 7 imperios idolátricos que habrá en el mundo antes del anticristo, rivales del monte de Dios, que es la iglesia, el monte que surgió del Guíjaro. Y esa ciudad maldita será el 8º imperio, y sin embargo será uno de los 7, es decir, será la restauración de uno de ellos. Aquí hay yo agregué otra interpretación que ven en realidad a la gran ramera como la madre del anticristo. Como que en vez de estar jineteándolo, lo está pariendo. Ajá. Como es la mujer del capítulo 12. Si ustedes pueden leer, dice en el libro... En el libro Fue Karl Marx un satanista, escrito por Richard Gumbrand. Bukharin, Stalin, Mao es el subtítulo. Sería interesante dar un vistazo a algunos marxistas modernos. Bukharin, el secretario general de la Internacional Comunista y uno de los más importantes doctrinarios marxistas de este siglo, escribe en su biografía que desde la edad de 12 años, después de leer el libro del Apocalipsis en la Biblia, ansiaba ser el anticristo. Como que en las escrituras se declara que el anticristo es hijo de la gran ramera apocalíptica, insistía en que su madre confesara haber sido una prostituta. Sobre Stalin, dice Bukharin en el mismo artículo, no es un hombre sino un demonio. Demasiado tarde Bukharin se dio cuenta de las manos en que había caído. En una carta que le hizo a su esposa memorizar justamente antes de su arresto y ejecución dijo: voy a dejar esta vida inclinando mi cabeza, siento toda mi impotencia ante esta maquinaria infernal. Había ayudado a erigir una guillotina, el Estado soviético, que ejecutó millones solo para darse cuenta al final que había sido diseñada en el infierno. Había deseado ser el anticristo, pero en vez se convirtió en su víctima. Muy interesante, él leyó y entendió que el anticristo era hijo de la gran ramera. O sea que puede haber una filiación ahí. O sea, como que ese poder religioso da a luz al anticristo, que es el que lo viene trayendo a lo largo de la historia. Y él se lo aplicó personalmente, por eso esperaba que su madre confesara haber sido una meretriz. Sí, y por supuesto que ahí hay rasgos satánicos, pero de aquí a la luna. Esa sería la interpretación que dan los satánicos del Apocalipsis. Continúa entonces el padre Castellani. En su libro Los papeles de Benjamín Benavides, añade Castellani una observación curiosa. Es posible integrar en esta amalgama política del maometismo, basándose en la afirmación que hizo el conde de Maistre, a saber que el protestantismo vuelto sociniano no se diferencia ya fundamentalmente del maometismo. Nuestro autor sostiene que el occidente se está musulmanizando, especialmente los Estados Unidos, cuyo pueblo, lejos de ser amoral o inmoral, tiene una religión, pero ella corresponde rasgo a rasgo al mensaje de Mahoma. Los dogmas son comunes: el capitalismo y la esclavitud de los muslimes, la poligamia y el divorcio, la guerra santa y la defensa de la democracia, la creencia común en un Dios inaccesible, lejano y desconocido, el rechazo de la encarnación y en general del misterio, el naturalismo, la falta
de sacramentismo, el primado de la acción, el fatalismo y el culto determinista a la ciencia. Por lo demás, el maometismo no carece de semejanzas con el comunismo. Ambos buscan edenizar la tierra por la violencia. Son tres líneas que pueden reunirse un día, tienen un lado y los ángulos adyacentes iguales. ¿Qué digo? Tienen que encontrarse necesariamente el día que les salga un padre, así como nacieron de una misma madre. ¿Qué madre? La sinagoga. Estas tres religiones son herejías judías. Y ahí dice entonces que los creó la sinagoga. Entonces los va a juntar después cuando haya un padre. Con el anticristo los va a juntar a los tres. Comunismo, islamismo, protestantismo. Acá me parece que se refiere al judaísmo, porque habla de tres religiones: el islamismo, el protestantismo, que es los Estados Unidos, y la sinagoga. Claro. Esas tres religiones son herejías judías. O sea, me parece que habla de esos tres sistemas, no del comunismo. Pero bueno, puede ser. No, ahí arriba cita el comunismo. Sí. Bueno, muy bien. Hagamos un corte, aquí una pequeña pausa. Parte final ya de los especiales de Radio Cristiandad de este mes de octubre del año del Señor 2012, aquí con el padre Gabriel Grosso. Qué tema este hoy, ¿eh? La Gran Ramera, segunda parte y final ya de este especial. Habíamos quedado en el texto del capítulo 18, versículos 1 a 3. Dice así: Después de esto vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra quedó iluminada con su gloria. Clamó con gran voz diciendo: Cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en refugio de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y aborrecibles, porque del vino de su furiosa fornicación han bebido todas las naciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. No cayó del todo la Roma imperio como cayó la antigua Babel, y caerá la futura por fornicaria. Eso nos muestra que el tipo y el antitipo no coinciden siempre del todo, sino que el primero alumbra solo en general al segundo. La venganza divina contra el imperio idólatra y perseguidor no se consumó, mas se cierne en los aires hasta el fin del mundo. Claro, es decir, cayó la gran Babilonia, dice el ángel. Es como dice, ha llegado la hora de la gran Babilonia. Por lo que viene después el otro texto que continúa inmediatamente. Luego oí otra voz que decía desde el cielo: Salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados, y no participar de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle como ella ha pagado, retribuidle el doble conforme a sus obras. En la copa que ella mezcló, mezcladle el doble. En proporción a su jactancia y a su lujo, dadle tormentos y luto, pues dice en su corazón: estoy sentada como reina y no soy viuda, y no he de conocer el duelo. Por eso en un solo día llegarán sus plagas, muerte y luto y hambre, y será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ha juzgado. Claro, es como que acá anuncia que ha llegado la hora de Babilonia, le dice a los fieles que salgan de ella, que se aparten de ella, para no ser solidarios de sus pecados, es decir, que no se plieguen a su forma de vida, y además les indica lo que tienen que hacer. Es como que ahí viene la venganza de Cristo y sus fieles. Pagarle como ella ha pagado, mezclarle el doble, en proporción a jactancia y lujo, darle tormentos y luto. Es decir, empieza la gran venganza de Cristo con sus elegidos. ¿Y cómo enterarse de esto si uno no conoce los textos del Apocalipsis, ¿no? Claro. O cómo estar atenti, como dijo el padre Castellani. Si uno no
no está meditando esto, o no está leyendo esto, o no está escuchando los especiales. Claro. Ujú. Entonces, ¿por qué la gente, si está esperando una restauración, hay que simplemente rezar el rosario y vendrá la restauración? Claro. Total, viene sí o sí. Y ahora hay que esperar simplemente que Monsieur Williamson forme otra Claro. fraternidad. Estamos salvados. Claro. Está todo listo. Vendrá después vendrá y la esperarán después. Que ellos van a convertir a Roma y al mundo. Sí. Cada vez se achica más. Ahora va a ser un obispo y 10, 15 sacerdotes para convertir a todos. La orden recuerda... Espera. No, porque me gustaría hacer referencia Bien. a que aquí aparece en esta figura de la caída de Babilonia como un increscendo del mal, ¿no? Desde el cayó la gran Babilonia, ese grito del ángel, donde dice, se ha convertido en morada de demonios. Que la pregunta es, ¿antes no lo era? Claro que sí. En refugio de toda clase de espíritus inmundos. Por eso, más adelante, en la referencia al versículo 4 al 8, dice, sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Quiere decir, siempre fue, desde el primer día se sabía, y el que tenía la noticia lo conoció perfectamente. He aquí la gran Babilonia. Se han acumulado, se han amontonado sus pecados hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades, ¿no? Digo, es de notar porque no aparece de un día para el otro este poderío de Babilonia, sino que va increyendo, va mostrándose de a poco, pero desde el principio es guarida de demonios y es lugar de grandes blasfemias y sacrilegios. La orden dada aquí por parte de nuestro Señor, ¿no? Será consumida por el fuego. No, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar de sus plagas. Se refiere, la orden recuerda aquellos pasajes que se refieren a la Babilonia histórica que nos trae el profeta Isaías 48:20, Jeremías 5:8, 51:6 y 45, o el profeta Zacarías 2:7. También hay un paralelismo con Jerusalén en San Marcos 13:14 y San Mateo 24:16. Cuando nuestro Señor dice salid de Jerusalén, Claro. huid de Jerusalén. Pueblo mío, en la ciudad corrompida y en medio de los adoradores de la bestia viven los marcados con el sello del Cordero, que recordando la palabra de Jesús sobre la mujer de Lot, San Lucas 17:32, se guardan de arraigar el corazón en los afectos y los respetos humanos. O sea que allí, en medio de la gran urbe totalmente satanizada, etcétera, etcétera, todavía viven los cristianos, viven cristianos, que se han logrado mantener al margen. Sí, viven cristianos y también No se tuvieron Sí. que ir al campo para poder sobrevivir. Y bueno, sí, pero hay una expresión, hay una forma de escaparse espiritualmente y corporal y físicamente también. Ujú. Pero no se puede escapar digamos, en cierta manera, Babilonia llega a todos lados. Claro. Uno puede estar en el campo y puede tener noticias de la Babilonia más que en una ciudad. Estas palabras han de entenderse espiritualmente, pues físicamente no podrán los cristianos últimos abandonar las urbes capitalistas ni hacerles el doble de los daños recibidos de ellas, como no lo pudieron tampoco los primeros cristianos. Lo que hicieron fue devolver a los perseguidores bienes por males y abandonar no físicamente la urbe capitalista, sino espiritualmente su mentalidad de lucro, estafa, explotación e iniquidad. San Agustín observa que con los pasos de la fe podemos huir de este mundo hacia Dios, nuestro refugio. Los que devolvieron de hecho el doble de tormentos y luto son los ángeles, o mejor dicho, los mismos hombres inicuos y el orden inmutable de la equidad providencial. Hay que notar aquí también el adverbio en un día, que luego va a convertirse en una hora. Será abrasada en fuego. La pena de fuego era el castigo reservado por la ley para el adulterio o la fornicación,
de carácter sacrílego, tal cual puede verse en Levíticos 21:9. 2 ángeles avisan a Lot para que salga cuanto antes de Sodoma y Gomorra a fin de no perecer en la catástrofe. El profeta Jeremías exhorta a los judíos a huir de Babilonia antes de que la ciudad fuera castigada. Huid de Babel, salve cada uno su vida, no perezcáis por su iniquidad. Es el tiempo de la venganza de Yahvé, va a darle su merecido. Dejémosla, vámonos cada uno a nuestra tierra, porque sube su maldad hasta los cielos y se eleva hasta las nubes. Sal de ella, pueblo mío, salve cada cual su vida ante el furor de la cólera de Yahvé. Es impresionante el paralelismo de los textos, ¿no? El consejo de huir ante la inminencia del peligro es frecuente en la literatura apocalíptica. Jesús mismo manda a sus discípulos que huyan cuando vean que Jerusalén está a punto de ser cercada. Y de hecho sabemos que los cristianos huyeron a Pela, en Transjordania, al comienzo del asedio de Jerusalén por las tropas de Tito. En nuestro caso, la exhortación de San Juan pudiera tener también un sentido moral en cuanto a que aconseja a los cristianos aislarse de toda contaminación con los paganos. Claro, llega un momento que ya hay que hacerla efectiva la huida. De hecho, en Sodoma y Gomorra Lot hizo efectiva la huida, los judíos también, y sobre todo los cristianos que huyeron a Pela, en Transjordania. Y después, por último, lo que pide la voz, que se aplique la ley del talión duplicada para la Babilonia. No ojo por ojo, sino que doblemente. Sí, el doble de lo que te dieron. Entonces, y también para finalizar, porque también está el texto del padre Lacunza, es extenso, podemos ponerlo para que lo lean. Uh-huh. Con respecto al capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 9, que se habla de la iglesia de Esmirna, el espíritu a la iglesia de Esmirna. Ahí se nombra el poder religioso, la sinagoga de Satanás. Se nombra también a los judíos, y recordemos que esa es la segunda iglesia que coincidiría con la iglesia de los mártires, y que no tiene reproche de nuestro Señor. Como dice el texto, dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la maledicencia de parte de los que se llaman judíos y no son más que la sinagoga de Satanás. O sea, se llaman judíos, o sea, se hacen o se atribuyen pertenecer al pueblo elegido, pero no son más, dice el Apocalipsis, que la sinagoga de Satanás. Claro, la iglesia de Satanás. Bueno, sinagoga de Satanás. Uh-huh. Una referencia relacionada a la palabra iglesia. Y después la iglesia sexta de Filadelfia, que coincide con, creo yo, con la nuestra. Dice el texto: he aquí que yo te entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo los haré venir y postrarse a tus pies, y reconocerán que yo te he amado. Puede ser. Aquí también entonces se nombra a los judíos. Dice que mienten. Uh-huh. Dice que son de la sinagoga de Satanás y habla de una conversión de ellos. Entonces es muy importante. Y tampoco tiene reproche esta iglesia, porque es una iglesia de persecución también. Uh-huh. Entonces se ve cómo entonces este poder político, este poder religioso, al menos este poder religioso que se cita aquí, la sinagoga de Satanás. Recordemos que también en el texto que hemos leído, entre los textos que hemos leído, se hacía referencia a las profundidades de Satanás. Entonces aquí se ve una sinagoga dominada por Satanás, y a la cual pertenecen los judíos. Uh-huh. Como una religión adulterada, y en la sexta iglesia se convierten, y por eso debe ser que la queman o la destruyen.
Monseñor Straubingen refiere este segundo pasaje, cuando habla de que los haré venir, postrarse a sus pies, al profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 14, donde dice: vendrán a ti encorvados los hijos de los que te humillaron, y se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaron, y te llamarán ciudad de Yahvé, Sión del Santo Israel. Apunta a la conversión final de los judíos, sí, evidentemente. De manera que, entonces, hasta acá tenemos a la gran ramera. Está el otro texto que también lo he puesto, pero es bastante largo. Y sí, ya lo habían visto con el padre Seriani. Exacto. Sí. De todas maneras, lo vamos a poner a consideración cuando publiquemos, antes de este fin de semana, Dios mediante, los textos y los audios de estos especiales. El primero referido al milenio, que por supuesto provocó la urticaria necesaria, y estos dos últimos referidos ya al plan del trabajo sobre el Apocalipsis, que junto al padre Seriani venimos haciendo durante todo este año, 2012. Muy bien, Pater, muchísimas gracias. Gracias por su visita. Recordemos el horario de la misa. Hoy no, hoy viaja usted. Sí, el domingo, Sí, misa 20:30 en la casa de de don Luis Manzano. Luis Manzano, sí. Muy Sí, bien. si Dios quiere. Si Dios quiere y Domingo vuelve. de Cristo Rey, misa cantada, Muy bien. con sermón de Cristo Rey. Muy bien. Bueno, le agradecemos, Padre, le pedimos su bendición para terminar Muy bien, que con Dios, este ciclo. que Dios los bendiga a todos los que están escuchando, que la Santísima Virgen María nos proteja y que los santos ángeles custodios nos iluminen para conocer más y más del Apocalipsis. Le queda el trabajo final para terminarlo al padre Seriani, porque le quedan 2 meses todavía. Claro. Y en uno de los meses va a tocar el tema del milenio, así que los que les gusta el tema del milenio, que lo escuchen, y bueno, si tienen que refutarlo, que lo refuten, Claro. a ver si se puede. Eso. Claro. O incluso al padre Rovira, que es lo que vamos a publicar, no sé si yo lo has publicado. No. Eso es muy importante publicarlo, porque a mí me han llegado mensajes de que es muy claro ese texto, porque tiene una crítica interna, o sea, tiene una prueba del milenio sacada por los mismos textos del Apocalipsis y los mismos textos y los textos de Daniel, que son irrefutables. Claro. Irrefutables. Muy Muy bien. interesante. Muchas gracias. Será hasta un próximo encuentro.